Buen día, bienvenidos nuevamente a esta pequeña explicación del libro de texto, la página 110. Vamos a trabajar este día, dice, usando el criterio de semejanza, lado, ángulo, lado. Determina, dice, si los siguientes triángulos son semejantes. Entonces, el criterio de semejanza, lado, ángulo, lado, se refiere cuando nosotros tengamos como esta especie un ángulo que va a ser igual y los dos lados adyacentes, dice. Entonces vamos a hablar de estos dos que están adyacentes o al lado del ángulo que nosotros estamos trabajando, van a ser proporcionales. Entonces, en base a esto vamos a trabajar el literal A, el cual dice que o nos muestra acá los triángulos ABC, que es un triángulo recto o triángulo rectángulo, por lo que vemos acá, el pie de altura, y este también es rectángulo. Entonces vamos a partir de ahí. Dice el triángulo, quizás lo vamos a trabajar aquí a un ladito. Dice el triángulo ABC. Bueno, pero vamos a trabajar el literal A. Entonces el triángulo ABC podemos afirmar nosotros por la imagen esta del pie de altura y por esta otra del pie de altura que el ángulo C es igual al ángulo F. Si esos dos ya son iguales, lo que vamos a trabajar ahora es en demostrar que los lados estos correspondientes tendrá que ser, son proporcionales. Entonces, ¿cuáles son los lados correspondientes? Eso ya se vio en en clases anteriores. El lado correspondiente al AB sería el DF. ¿Por qué razón? Porque de los dos catetos, que le llamamos a los que están adyacentes al ángulo de 90 grados, de los dos catetos es el mayor. Entonces vamos a tomar siempre la misma referencia. Vamos a decir mayor entre menor. Entonces diríamos en este caso que vamos a nombrarlo como DF, el segmento DF, sobre el segmento sería AC, deberá ser proporcional siguiendo siempre el mismo orden. El mayor, que es el 5, entre el menor, que es el 3. Deberían de ser proporcionales al segmento EF con el segmento BC. ¿Ya? Al trabajar de segmentos no se les olvida, vamos a trabajar ahí con esa marca. Entonces sustituimos. DF es 10 y AC es 6. Eso es igual a 5, que es el EF. Estos números los estamos tomando de acá. EF es 5 y BC es 3. Entonces sustituimos acá 3. Tenemos acá la igualdad. 10 sextos es igual a 5 tercios, ¿no? Entonces si lo logran ver así, lo pueden trabajar, y si no, hay que simplificar las dos fracciones a la mínima expresión para ver la fracción generatriz y ahí ver fácilmente si estas dos son iguales. Entonces aquí dice 5 tercios, los dos son números primos, ya no se puede seguir simplificando, es fracción generatriz. Y el lado izquierdo, este sí tiene mitad, que es 5, y este tiene mitad, que es 3. Por lo tanto, vamos a tener la igualdad. 5 tercios es igual a 5 tercios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos demostrado acá? Que el ángulo, un ángulo, miren, es igual y los dos lados correspondientes, recuérdense que dijimos que DF era correspondiente a AC y EF era correspondiente a BC, ellos dos son, o mantienen, mejor dicho, la misma proporción. ¿Ya? Entonces, ahora podemos demostrar que por el criterio de semejanza, lado, ángulo, lado, los triángulos que tenemos acá, los triángulos que son ABC, es congruente o semejante con el triángulo DEF. Esto del literal
A, no se les olvide. El B hay que trabajar de la misma forma, demostrando que este ángulo B y F ya son iguales. Entonces hay que demostrar que, que los lados AB sería proporcional al correspondiente al DE y el BC correspondiente a EF. Entonces, para ser proporcionales. Entonces, espero hayan comprendido. Si no, pues vamos a reforzar aquí todavía. Ahí no se les olvide, pueden retroceder el video, pausarlo, lo que ustedes quieran para que aprendan a su ritmo. Aquí no hay oportunidad de decir no entendí algo porque ustedes lo pueden retroceder. Espero me comprendan. Vale. Dice acá que es semejante, dice, el triángulo GHI, que es este, con el triángulo JKL, que es este de acá, y justifica tu respuesta. Entonces nosotros podríamos decir, aquí tengo un ángulo que mide 40 grados y conozco los dos lados adyacentes a él, pero aquí no conozco este ángulo. Para poder trabajar el criterio de semejanza, lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fácilmente aquí podemos empezar encontrando este ángulo de acá. Entonces sabemos que el ángulo, vamos a trabajar acá, el ángulo K va a ser igual 180 grados, esto lo trabajamos en la clase anterior, menos el ángulo J menos el ángulo L. Entonces el ángulo K va a ser igual a 180 grados menos 90 grados menos 50 grados. Entonces el ángulo K, me confundí aquí. Entonces el ángulo K va a ser igual a 40 grados. Entonces ya podemos trabajar el criterio de semejanza y decir que el ángulo H es igual al ángulo K. Ahora vemos nada más cuáles son los lados correspondientes. Este, si ustedes se fijan, es 40 grados y al lado abajo de él, que sería como la base, está el lado de 8 centímetros. Y el otro, que acá también ya resultó ser 40 grados, porque lo acabamos de encontrar, vamos a anotarlo para no olvidar, 40 grados, se opone, digamos, acá la base de 28. Entonces, trabajando siempre el mismo orden, menor entre mayor o viceversa, pero que se mantengan las dos razones. Vamos a escribir entonces que HI sobre KL tendría que ser igual al GH sobre el JK. ¿Ya? Los segmentos JK. Entonces ya los tenemos establecidos. Ahora solo sustituimos. HI es 8. Entonces trabajamos 8 entre, vamos a cambiar color aquí para no confundir, entre sería 28. Eso debería de ser igual a GH, que es 6. Aquí es donde no quiero que se confundan, entre el JK, que es 21. Entonces lo voy a escribir de esta forma. El número 8 es la base del triángulo pequeño. Es el lado menor. Y el 28 es también la base del triángulo más grande que podemos ver en la figura. Y el 6, aquí es donde no debemos de perdernos de este orden. Miren, los dos números de los numeradores acá corresponden al triángulo pequeño. Y los dos en rojo, que se los he puesto acá, corresponden al triángulo mayor. Este es el orden que deben de establecer ustedes. Menor, en este caso, entre mayor. Menor entre mayor. Que eso se cumpla en las dos razones para poder hablar que son proporcionales, si se nos cumple esa igualdad. Entonces vamos a encontrar fracciones generatrices.
Mitad de 8 sería 4. Mitad de 8, 4. Mitad de 28 es 14. Se puede seguir simplificando. Entonces, mitad de 4 es 2 y mitad de 14, 7. Entonces, nos queda la fracción generatriz 2 séptimos. Veamos acá. Este número tiene mitad, pero este no. Entonces, seguimos. Este tiene tercera y este también. Entonces, vamos a sacar tercera. Tercera de 6 es 2. Tercera de 21 es 7. Entonces tenemos la fracción generatriz también 2 séptimos. Entonces los dos lados correspondientes son proporcionales y aparte de eso, el ángulo comprendido entre ellos dos es igual. Por lo tanto, aquí vamos a afirmar que los triángulos que nos preguntaban acá al inicio son semejantes. Entonces vamos a escribir la última respuesta. El triángulo sería el GHI es semejante con el triángulo JKL por criterio de semejanza, lado, ángulo, lado. ¿Bien? Espero me hayan comprendido. Es un gusto siempre ayudarles en lo que pueda y en lo que no, pues ahí buscamos siempre la solución. No se les olvide seguir trabajando, anímense a estudiar y bendiciones para ustedes y para sus familias.